Hoy las inteligencias artificiales hacen de todo. Escriben canciones, pintan cuadros, programan y sí, hasta pueden hablar contigo. Pero espera, ¿alguna vez te has preguntado de dónde salió todo esto? ¿Quién fue el primero que dijo, quiero crear una mente artificial? ¿Y cómo pasamos de máquinas que solo sumaban a sistemas que pueden pensar? Pues abróchate el cinturón, porque hoy viajaremos por más de 2000 años de historia, desde los dioses del Olimpo hasta los laboratorios de Silicon Valley. Antes de hablar de algoritmos, hablemos de mitos. Los humanos siempre hemos querido crear inteligencia, incluso antes de saber qué era eso. En la mitología griega, el dios Hefesto creó autómatas de oro para ayudarle. En la cultura judía, el golem cobraba vida gracias a palabras sagradas. Y en el siglo XVIII, inventores construían muñecos mecánicos que tocaban instrumentos o escribían su nombre. Todos tenían el mismo sueño, dar vida a lo inanimado. Pero faltaba algo, una idea que conectara la mente humana con la lógica. Avanzamos hasta el siglo XVII. René Descartes decía que el cuerpo era una máquina. Y Thomas Hobbes soltó la bomba. El razonamiento no es más que cálculo. Con esa frase, básicamente dijo que pensar podría reducirse a operaciones matemáticas. Y un siglo después, George Boole creó el álgebra booleana, el lenguaje de los ceros y unos. Sin saberlo, acababa de inventar el idioma de las computadoras. Pero la verdadera profeta fue una mujer, Ada Lovelace. Ella imaginó una máquina que no solo calculara, sino que pudiera crear arte o música. En 1843, ya soñaba con algo que hoy llamamos inteligencia artificial. Saltemos al siglo XX, donde aparece un genio, Alan Turing. El tipo se pregunta, ¿y si pudiéramos construir una máquina que resolviera cualquier problema lógico? Así nació la máquina de Turing, el modelo teórico que inspiró todas las computadoras modernas. Durante la Segunda Guerra Mundial, Turing usó sus ideas para descifrar los códigos nazis. Y cuando la guerra acabó, lanzó la pregunta del siglo. ¿Pueden las máquinas pensar? Para averiguarlo, propuso el test de Turing. Si hablas con una máquina y no puedes distinguirla de una persona, ¿acaso no es inteligente? Y aquí empieza la locura. En 1956, un grupo de científicos se reunió en Dartmouth College. Entre ellos, John McCarthy, Marvin Minsky, Alan Newell y Herbert Simon. McCarthy dijo una frase que lo cambió todo. Llamémoslo inteligencia artificial. De esa reunión salieron los primeros programas capaces de resolver teoremas, jugar ajedrez y mantener conversaciones básicas. Era la era dorada del optimismo. Algunos creían que en 20 años tendríamos robots tan listos como los humanos. Spoiler, se equivocaron. Resultó que enseñar a una máquina a pensar era mucho más difícil de lo que parecía. Las computadoras eran lentas, los datos escasos y los algoritmos simples. Los fondos se agotaron y llegó el primer invierno de la inteligencia artificial. Décadas de silencio, promesas rotas y desilusión. Pero algunos no se rindieron. Científicos como Geoffrey Hinton siguieron creyendo en un viejo concepto, las redes neuronales artificiales. La idea de que una máquina podía aprender igual que un cerebro. Y llegó el nuevo milenio. Más datos, más poder de cómputo y una nueva palabra mágica, Deep Learning. En 2012, un sistema de Google reconoció gatos en YouTube sin que nadie se lo enseñara. En 2016, la IA AlphaGo derrotó al campeón mundial del juego Go, un desafío que se creía imposible. Fue el momento en que el mundo se dio cuenta. La inteligencia artificial ya estaba aquí y era imparable. Hoy vivimos una nueva revolución. Modelos como GPT, DALL-E o Gemini pueden escribir, dibujar, programar y hasta conversar contigo.
Estas IA no solo imitan la inteligencia humana, están empezando a crear su propia forma de pensar. ¿Estamos frente a una nueva especie digital o solo vemos un reflejo amplificado de nosotros mismos? Desde los mitos de los autómatas hasta los chips de silicio, la historia de la inteligencia artificial es, en realidad, la historia de nuestra curiosidad. Siempre hemos querido entender qué nos hace humanos, y en el proceso, creamos máquinas que podrían ayudarnos a descubrirlo. La pregunta ya no es si las máquinas pueden pensar. La verdadera pregunta es, ¿estamos listos para lo que pensarán? ¿Cuál crees que será el siguiente paso en la evolución de la inteligencia artificial? Déjalo en los comentarios. Suscríbete para más historias que mezclan ciencia, historia y tecnología.